Hemos querido resaltar los tres pilares de un cristiano, lo que hace fuerte a un cristiano. El primero lo vimos en nuestra meditación de la semana pasada, el cual es el estudio de la palabra de Dios, el escudriñar las Escrituras. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de otro de esos pilares, y es la oración. Cuando nosotros queremos hablar con un amigo, cuando queremos hablar con algún familiar o con alguna otra persona, necesitamos de alguna manera acercarnos a esa persona. Supongamos que no tenemos la tecnología que hoy en día poseemos. No hay teléfono, no hay internet, no hay comunicaciones alámbricas e inalámbricas. Simplemente existe nuestra voz para comunicarnos con alguien. Pero resulta que ese alguien no está en el lugar donde estamos nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer para que pudiéramos comunicarnos con esa persona? Ir hasta donde está esa persona, para que nos pueda escuchar. Pues bien, el Señor, nuestro Dios, también se deleita en que nosotros nos acerquemos a Él para hablarle. Y la forma de hacerlo es estudiando la Biblia, tal como lo vimos la semana pasada en nuestra meditación anterior. Quiero que me acompañen para leer en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 14, donde nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo primero es acercarnos a Dios, buscarlo. El Señor desea ser hallado y quiere que lo busques. Cuando nosotros buscamos al Señor y nos acercamos a Él, automáticamente comenzamos a conocerlo, comenzamos a entenderlo, comenzamos a escucharlo a través del estudio de su palabra. Y eso genera por sí solo confianza en nosotros. Por eso dice el texto: esta es la confianza que tenemos. ¿Al qué? Al acercarnos a Dios. Y cuando tú estás cerca de Dios, como pasaría con cualquier otro ser, le puedes hablar y Él te va a escuchar. Y el versículo continúa diciendo: si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y también el conocer su voluntad está en el escudriñar su palabra. Es la mejor forma de entender a Dios, de conocer a Dios y de acercarnos a Dios. Y ya estando cerca, cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Él, tus palabras hacia Él, tu oración, tu súplica, tu ruego, tu petición, van a estar de acuerdo a la voluntad de quien ya conoces. Y ese es Dios. Pero, ¿quién puede orar? ¿Hay algún requisito para que tú puedas orar? ¿Tienes que llenar algunos requerimientos para que tú puedas orar? ¿Debes estar completamente en santidad o tener una vida perfecta para que Dios te pueda escuchar? Quiero que me acompañen para leer el libro de Santiago en nuestra Biblia, el capítulo 5 y el versículo 16, donde dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a las tuyas y a las mías, y oró fervientemente, es decir, oró con fe, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando leemos en la Biblia las proezas o los milagros que hicieron muchos de los personajes que están registrados allí, podíamos decir: no, pero es que esa gente tenía una vida perfecta al lado del Señor. Estaban agarrados todo el tiempo de la mano del Señor. No pecaban. O tal vez tenían algún favoritismo o ayuda de parte de Dios.
Estamos mirando que la Biblia misma nos dice que un hombre como Elías, que tuvo poder en su oración y que fue escuchado por el Señor para que se realizara lo que él estaba pidiendo, era un hombre que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Pasiones puede ser las tentaciones, las luchas, los problemas, las dificultades. Él también las tenía. Pero siendo también una persona imperfecta como tú y como yo, dobló su rodilla y con fe, oró al Señor y el Señor lo escuchó. No necesitas ser alguien muy espiritual o alguien importante o alguien que tenga una vida perfecta delante del Señor para orar y recibir una respuesta de parte de Él. Él oraba con fe. Era eso, la fe. Y Dios respondía. Cuando ya entiendes o entendemos que la oración es para cualquiera que la pueda utilizar y es gratis, como nos gusta a todos, tenemos que entender que el poder de esa oración, lo que podemos lograr al orar, no está en nosotros mismos. Ese poder está en Jesús. Y lo vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 14, los versículos 13 y 14, donde Dios, por medio de su palabra, nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, está hablando el mismo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo, dice Jesús, lo haré. Tenemos que ser conscientes que la oración tiene mucho poder. Y ese poder está a nuestra disposición. Pero ese poder no es nuestro. El poder está en Jesús, que ejecuta todas las cosas. Pero ese poder lo debemos reclamar al Padre. Nos dirigimos al Padre en oración y Jesús es el que ejecuta la acción, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante que entendamos que la oración no puede ser usada a veces con presunción. Definitivamente yo quiero que el clima en este momento cambie por alguna razón. Yo necesito salir y hacer unas compras y voy a orar para que el Señor cambie el clima. Bueno, si está de acuerdo a la voluntad de Dios y no es para un beneficio egoísta de mi parte, el Señor lo podrá conceder. Pero si solo es una oración por capricho, por llamarlo de alguna manera, el Señor no tiene por qué responder. Porque es como si yo utilizara el poder de Dios en la oración como una lámpara mágica que yo froto, sale el genio y le pido algo. Y esto no funciona de esa manera. Dios, Jesús, tiene el poder de ejecutar las acciones que nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, le pedimos. El poder está en Jesús, lo dijimos. La oración es un pedido, no es una exigencia o una orden que le das a Dios para que Él haga. Jesús atiende la oración cuando ésta glorifica al Padre. Todo lo que tú ores y pidas al Señor, si glorifica a Dios, Él ha dicho en su palabra que lo va a conceder. Pero ¿qué beneficios traes tú al orar? ¿Qué beneficios no solamente recibes tú o llevas a los demás? ¿Qué beneficios obtenemos de orar? Hay muchos. La oración trae consuelo, la oración trae sanidad, perdón, sabiduría, transformación y salvación. Y quiero que rápidamente leamos los versículos en el libro de Santiago, el capítulo 5,
los versículos 13 al 16 y 19 al 20, donde la Biblia nos dice, haciéndonos unas preguntas: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la palabra del Señor? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Que cantar alabanzas es otra forma de orar con melodía. ¿Estás triste, afligido, acongojado? Ora. Lo contrario, estás feliz, estás alegre, te sientes pleno. Canta y también ora. Dice el versículo 14 otra pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ya vimos aquí dos problemas que podemos enfrentar como seres humanos: aflicción, tristeza, congoja, desolación. Oramos, dice la palabra del Señor, y obtendremos consolación, obtendremos tranquilidad, obtendremos paz. Si estamos enfermos, la oración tiene el poder de sanar. Y dice el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo. Pero la enfermedad solo es física, te pregunto. Hay muchas maneras en que podemos estar enfermos. Podemos estar enfermos física, emocional, mental o espiritualmente. Y cada una de estas enfermedades, por llamarlo así, pueden ser sanadas con la oración de fe. El Señor dice, el versículo 15, que la oración de fe salvará al enfermo. Si estás enfermo emocionalmente, si estás enfermo mentalmente, espiritualmente o físicamente, la oración te puede salvar. La oración trae salvación. Y continúa diciendo el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Jesús es el único que puede perdonar los pecados. Nadie más, ningún ser en el universo tiene ese poder, esa facultad. Solamente Jesús. Y cuando tú te diriges al Padre y le oras con fe, Él te va a salvar, pero no solo te va a salvar de tu enfermedad, sea el tipo de enfermedad que sea, sino que también te va a traer la sanidad a tu alma, que es el perdón de tus pecados. Eso también trae la oración. Y cierra el versículo 16 diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Qué importante es cuando nosotros entendemos que la oración no es egoísta, no solo es para lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo pretendo, lo que yo vislumbro, lo que yo. No. La oración por los demás tiene mucho poder. Y no solo para traerle beneficio a esos demás, no solo para traer beneficio por quien yo estoy orando, sino que automáticamente el beneficio también es para mí. Alguna vez escuchaba yo que de niño, eso me lo contaba mi papá, se preguntaba, bueno, yo sé que debo orar más, pero yo me arrodillo a orar y simplemente con 1 minuto, 2 minutos de oración ya acabé todo lo que le tenía que decir al Señor, porque se concentraba únicamente en lo que era su necesidad. Pero llegó a entender con el paso del tiempo, por recomendación de alguien, que cuando uno empieza a orar por los demás, automáticamente la oración aumenta. Cuando tú empiezas a conocer en tu iglesia, en tu trabajo,
en tu casa o en donde estás, cuáles son las necesidades de quienes te rodean. Y tú tomas esas necesidades y las comienzas a poner al Señor en oración. Tu oración va a aumentar no solamente en tiempo, sino en intensidad. Porque tú quieres el beneficio de esas personas que aprecias, que amas. Y cuando tú pasas más tiempo de rodillas en oración, la bendición que llega a tu vida es mucho mayor. Por eso no solamente ores por ti. Tal vez has sido muy bendecido y solo con agradecer y sin tanto pedir, tu oración se va rápido. O si tienes algunas necesidades, también se van pronto las oraciones. Pero cuando incluyes a los demás, tu oración se amplía y por ende, tu comunicación con Dios se amplía. Y así, tu bendición también será mayor. Termina diciendo el versículo 16 del capítulo 5 de Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Ya vimos que el poder está en Jesús, pero ese poder se activa cuando tú te acercas a Dios y le oras, le hablas, cuando lo conoces y le pides en oración con fe lo que tú anhelas de acuerdo a su voluntad. Qué importante es que nosotros entendamos que ese poder de Dios está a nuestra disposición, no solamente para nosotros, sino también para los demás. El mismo Señor Jesús lo dijo en el libro de Mateo, el capítulo 7 y el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor Jesús no es hombre, es Dios. Y como Dios no va a mentir, no va a fallar. Dios te ama y te ama mucho. Dios me ama y me ama mucho. Y quiere hacer cosas buenas, quiere hacer cosas a favor tuyo, buenas por ti y por los que te rodean. Él también quiere bendecir a los que tú amas, los que te importan. Él lleva tú tus peticiones delante del Señor. Arrodíllate. Lo que esté dentro de tu corazón, exprésaselo al Señor. Sean motivos de gratitud, que muchos motivos de gratitud tenemos, todos, para con Dios. Sean las peticiones, las súplicas, el poner tus necesidades a los pies de Jesús. No permitas que la timidez, la incredulidad o la desconfianza, el que te sientas indigno de hablarle al Señor, te aleje o te impida acercarte a Él en oración. Al contrario, entre más reconocemos nuestra condición pecaminosa, nuestro fallar a diario, nuestra inmundicia, nuestra miseria, más reconocemos que necesitamos de Dios. Y ahí es cuando más debemos acercarnos a Él. Pide, dice la Biblia. Busca, dice el Señor. Llama. Jesús está dispuesto para ti. Siempre te va a escuchar. Ora por ti y por los que a ti te rodean, por los que conoces. Busca la presencia del Señor. Confía en Él y Él hará. Dios te bendiga.